Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar hoy estudiando el libro de Apocalipsis. Estábamos detenidos en el capítulo 10, pero el último día nos fuimos hasta el libro de Daniel para meditar allí acerca de lo que estamos viendo en Apocalipsis, porque el profeta Daniel, el libro que lleva su nombre, es un libro muy relacionado con Apocalipsis, estrechamente en relación, porque lo que se nos cuenta allí en Daniel, lo que Daniel vio, las visiones que vio, hablaban de estos tiempos, los tiempos del fin, los tiempos que ahora Apocalipsis nos está contando. Entonces vamos a continuar allí viendo un poquito en Daniel. Dijimos que íbamos a ver acerca de lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así que retomaremos allí en el libro de Daniel capítulo 9 y después ya nos iremos otra vez hasta Apocalipsis capítulo 10, que es donde estamos detenidos. Entonces, si tenéis las Biblias a punto, pues las podéis abrir en el profeta Daniel capítulo 9. Ahí vamos a estar meditando en esta noche, allí donde el Espíritu Santo, donde el Señor nos quiera llevar en el estudio. Bienvenidos a todos los hermanos que ya estáis conectados. Me alegro mucho de veros un día más. Hoy es lunes 15 de febrero. Hemos pasado ya la mitad del mes, ahora ya vamos cuesta abajo. Tenemos 2 semanitas por delante y terminamos febrero, llegamos a marzo, que es un mes que el ambiente ya parece que cambia todo, ¿no? Nos acercamos a la primavera, los días se alargan un poquito más. Bien, vamos a hacer una oración antes que nada para pedirle a Dios que nos dirija y empezamos el estudio bíblico. Señor, gracias. Un día más estamos aquí en tu presencia. Gracias, Señor, porque sin duda todo esto viene de ti. Tú nos das las fuerzas y tú, Señor, siempre permites que podamos tener este momento. Ayúdanos, Señor, siempre a depender de ti, a caminar delante de ti, a estar en tus manos, que tú siempre seas nuestra guía, nuestra dirección, que no queremos, Señor, hacer nada fuera de tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, para poder comportarnos como tú esperas que nos comportemos. Ayúdanos, Señor, para que el carácter en cada uno de nosotros vaya desapareciendo el propio y vayamos adquiriendo ese carácter de Cristo. Necesitamos, Señor, que tu palabra hoy también nos hable y continúe produciendo esos cambios en nosotros. Queremos permanecer en ti, queremos permanecer en tu palabra y que tu palabra permanezca en nosotros, que esté dentro constantemente, en todo momento, en todo tiempo. Bendice a mis hermanos que van a escuchar este estudio, los que estamos así en el directo. Una bendición para todos los que lo escucharán en diferido. Danos sabiduría y guíanos con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Algunos hermanos han escrito en este chat en directo. Germán ha escrito, bendiciones Germán. Miriam también, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan. Yoli y Gaby también han saludado, buenas noches. Benito también saludó, buenas noches. Raquel Cantos, buena nit. Paco, Rosario, Tamara, buena nit, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes. Walter, buenas noches. Cecilia, buenas tardes. José María, buenas noches. Bienvenidos a todos y otros hermanos que estarán ahí escribiendo, pues a todos bienvenidos, los que están ahí también conectados. Vamos a leer en Daniel capítulo 9. Habíamos estado la semana pasada meditando aquí en Daniel en el capítulo 12 acerca de lo que el Espíritu Santo le revela a Daniel. Él tiene una visión y entonces él está ahí en el capítulo 12, el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí estuvimos viendo esto, pero ahora vamos un poquito antes, al capítulo 9,
de este libro de Daniel y vamos a leer capítulo 9 del 20 al 27. Es lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Así que vamos a leer ahí Daniel 9, 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Solo me detengo ahí un momentito para que notes el carácter de Daniel. La Biblia no dice nada negativo de Daniel, no dice nada malo. Así como la Biblia no oculta los pecados aún de sus héroes, Daniel es uno de los pocos, quizás es el único, del que la Biblia no dice absolutamente nada negativo, no dice nada, ni una pequeñísima queja. Pero Daniel dice que estaba confesando su pecado, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Él no se consideraba perfecto. Como dijo Jesús, no hay bueno ni uno. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, nota, este es el ángel de los cielos, el ángel Gabriel, que ya lo hemos visto en lugares de la Biblia diferentes, que viene siempre con mensajes importantes, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, esta es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Primero Gabriel le explica a Daniel que él ha venido para darle sabiduría, que es respuesta a sus ruegos, y a partir del versículo 24 le deja esta profecía: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Bien, esta profecía comprende información muy precisa. Lo que Gabriel le dice a Daniel, nosotros ya lo vemos mirando atrás en el tiempo, pero cuando Daniel recibe estas palabras, el futuro para él es incierto, como para nosotros nuestro futuro es incierto, no sabemos lo que vendrá. Entonces, nosotros podemos mirar hacia atrás y ver si se cumplió la parte de esta profecía de las 70 semanas que ya tuvo cumplimiento. Hay una semana que todavía no se cumplió. Dice, lo hemos leído en el versículo 25, ahí se nos da el dato de cuándo comienza esta profecía. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí se le dice cuánto tiempo pasaría.
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Después se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La orden para restaurar los muros y Jerusalén, eso lo tenemos nosotros en el libro de Nehemías. Si quieres lo podemos mirar un momentito. Nos podemos ir al libro de Nehemías y en el capítulo 2, versículo 1 al 8, tenemos la salida de la orden. Dice, esto es la referencia que ahí Gabriel le da a Daniel para que pueda contar el tiempo. Dice en Nehemías 2:1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, o sea, nota que tenemos fechas precisas. No es en una vez ocurrió, no sabemos cuándo, no. El mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Tenemos el año y el mes. Que estando ya el vino delante de, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. O sea, Nehemías era copero del rey, es el que le servía el vino. ¿Qué quiere decir copero? Que probaba el vino primero, vaya a ser que estuviese envenenado. No era muy extraño que intentasen asesinar a reyes, siempre había conspiraciones. Entonces Nehemías era muy cercano al rey, porque siempre arriesgaba su vida para salvarla del rey. Entonces dice, ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ahí está. Ahí tenemos la salida de la orden para reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén. Entonces, la profecía dice que desde la salida de la orden, hemos leído, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, tenemos 2 puntos históricos marcados, 2 fechas concretas. Ya tenemos identificada una, cuando se da la orden para salir y edificar, es este momento, el mes Nisán del año 20 del rey Artajerjes. ¿Y el Mesías príncipe cuándo fue? El Mesías príncipe es cuando Jesús, en la última semana de su vida en la tierra, antes de morir en la cruz, entra triunfalmente en Jerusalén. Ese acontecimiento se ha identificado como el de Mesías príncipe porque el pueblo de Jerusalén reconoció a Jesús como el príncipe que había de venir. El gesto de cortar ramas de palmas y de olivo y arrojar mantos y estas palmas
delante de Cristo en una especie de comitiva, de desfile triunfal entrando a Jerusalén. Esta es la entrada triunfal a Jerusalén, el pueblo de Jerusalén reconociéndole a Cristo como el príncipe, el Mesías. Entonces, desde ese momento, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, dice la profecía, 72 semanas, desde la salida habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es eso? 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas. Después nos queda una semana por ahí descolgada. 7 semanas, ahora todo esto lo tenemos que trasladar en años. Es un lenguaje profético para referirse a un tiempo determinado. 7 semanas son años. Entonces, 7 semanas serían, cada día sería un año. Una semana tiene 7 días. 7 semanas por 7 días, ¿qué número nos da? 7 por 7, 49. Entonces, eso no son días, son años. En este lenguaje profético, las semanas se trasladan a los días y los días los trasladamos por año. Cada día es un año. Entonces, medimos 49 años, 7 semanas y 62 semanas. Bueno, si hacemos la misma multiplicación, el resultado nos daría de las 62 semanas 434 años. Bien, esos 434 años más los 49 años es el tiempo exacto que transcurre desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén en los tiempos de Nehemías, y la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ese es el tiempo. La profecía se cumplió. Esa parte está cumplida. Ni un año más, ni un año menos. Tal como le dijo el ángel a Daniel, este fue el cumplimiento. Así ocurrió. Después, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo podemos leer en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Ahí se nos cuenta esta reedificación de la ciudad, los muros, el templo incluso. Entonces ahí se explica esto. Y después, dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto también tuvo cumplimiento. O sea, que Jesús entra triunfal en Jerusalén. Fíjate, nosotros leemos esto y a nosotros nos resulta muy natural escuchar esto. Pero ¿cómo entendía un judío que se le quitaría la vida al Mesías? ¿Sabes para un judío quién era el Mesías? Bueno, lo mismo que para nosotros, Dios. Cuando Cristo viene y dice yo soy el Mesías, o sea, ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice Pedro, muy bien Pedro, esto no te ha venido de ti mismo, esto te lo ha revelado Dios. O sea, cuando Cristo reconoce ser el Mesías, cuando Él se apropia de ese título, el Hijo de Dios, para los judíos la blasfemia era clarísima. Cristo se estaba constituyendo igual a Dios. El Mesías para un judío es Dios, la venida de Dios a este mundo, Dios encarnado. Entonces, esta profecía es muy chocante, pero es una profecía. Y cuando dice allí en Juan, por ejemplo, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, cuando nosotros conocemos esta parte de la historia, bueno, no es que nunca se anunció que el Mesías moriría, sí que lo decía y lo dice en muchos pasajes. Aquí lo dice de una forma muy clara, incluso dándonos los tiempos exactos. Ahí están los tiempos marcados. Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, tenemos todos estos años se cumplieron. Y después, inmediatamente después, se le quitará la vida al Mesías. Así lo dice la profecía.
En otros libros como del profeta Isaías 53, allí se describe incluso cómo sería esto. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por su llaga nosotros fuimos curados. Describe con detalles todo el sufrimiento que Jesús iba a atravesar. Entonces, ¿cómo es que los judíos no tuvieron en cuenta estas profecías? Hasta el día de hoy todavía no las han tenido en cuenta, pese a que ellos tienen el libro de Daniel, ellos tienen Isaías, ellos tienen los profetas, tienen los salmos. En todos estos libros se habla de los padecimientos del Mesías, del Cristo. Entonces, Cristo muere, estamos hablando del año 30 más o menos, comienza la era de la Iglesia y ahora hay una parte de la profecía que se quedó en el aire. No se cumplió con la muerte del Mesías. Habla después de que después de estas semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, no por sí, y ahora nos emplaza a una profecía que está por cumplir. Bueno, primero dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Esto ocurrió en el año 70, después de que ya Cristo murió, pasaron unos años. De hecho, el mismo Jesús lo profetizó cuando dijo, ¿veis este lugar allí en el templo? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no quedará en este lugar piedra sobre piedra. Es lo que aquí está profetizando. Viene un príncipe, con un ejército, y destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe que la profecía le dijo a Daniel era Tito, un general romano que entrará con sus legiones en Jerusalén y destruirá todo. Y se cumple la profecía de Jesús, se cumple la profecía que Daniel dijo. Pero tenemos una semana descolgada, ahora lo dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. En estos acontecimientos primeros hay 69 semanas, eso ya tuvo cumplimiento. Pero la profecía de las 70 semanas deja una semana en el aire que todavía no se cumplió. Esa es la semana que Apocalipsis nos describe. Recuerda, una semana son 7 días. Cada día el lenguaje profético es un año. Estamos hablando de 7 años. La semana 70, que es esa semana de 7 años, terminará con la restauración de Israel. Aquí dice eso. Como Israel rechazó al Mesías, esta semana aún no se ha cumplido, porque Israel aún no ha sido restaurado, ¿entiendes? O sea, nosotros ahora comparamos todo esto con Apocalipsis y vemos que el cumplimiento de la semana 70 nos sitúa ya en los acontecimientos del fin. Pero para cualquiera, durante el paso de los años y de los siglos, un detalle significativo es que en esta semana Israel sería restaurado, que es lo que nosotros ya hemos estado estudiando, lo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis que aquí ocurrirá. Desde el decreto de Artajerjes, voy puntualizando, hasta la llegada de Nehemías y la declaración del pacto de Jerusalén, 7 semanas, 49 años. Esto va desde el 445 a.C. al 396 a.C. Ahí se cumplen estos años, esta semana. Y después dice, desde la dedicación del segundo templo a la crucifixión, 62 semanas. Y esto también se cumplió. 434 años. Desde el año 396 a.C. al 32 después de Cristo. Esto ya se cumplió, ya tiene el cumplimiento ya ocurrió. Pero después nos queda esa semana descolgada, que es lo que ahora estamos viendo en Apocalipsis. Por eso vámonos otra vez allí a Apocalipsis. No sé si me he explicado, porque tantas semanas y años por aquí, para arriba y para abajo, a veces tengo temor de no liaros más.
lo sintetizo, lo resumo así muy rápidamente. Ahí en el versículo 25 de Daniel capítulo 9, dice: desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías, o sea, hasta la orden hasta que él edifica, 7 semanas. 7 semanas por 7 días son 7 años, 49 años. Eso se cumplió, lo medimos, ahí está cumplido. Desde el versículo 26, desde la dedicación del segundo templo, Nehemías y Esdras nos cuentan la reedificación, y también decía ahí el santuario, eso que se reedificó cuando Esdras y Nehemías. Desde la dedicación del segundo templo a la crucifixión, y después de esto matarán al Mesías, decía, ahí la cifra que se nos daba eran 62 semanas, 434 años. Esto también se cumplió, desde el año 396 hasta el 32 después de Cristo. ¿Vale? Y en el versículo 27 dice: y por otra semana, la semana 70, entonces ahí se habla de la restauración de Israel, todo esto, que esa es la semana que aún no se ha cumplido, que es la que nosotros estamos viendo aquí en Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 10. Y estábamos viendo en el versículo 6, y juró por el que vive de los siglos. Recuerda, Cristo es el que levanta su mano al cielo, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Estamos llegando al final de los tiempos. Estamos culminando en ese momento en el que todo está concluyendo. La historia de la humanidad está llegando a su clímax. Estamos llegando al fin de los tiempos. Decir que llegamos a la consumación de los tiempos, esa afirmación de Jesús, el tiempo no será más, es una referencia al cumplimiento del propósito de Dios. Nosotros en nuestro lenguaje así actual diríamos algo así como: se terminó el tiempo se ha acabado, expresiones de este tipo. Jesús lo dice: el tiempo no sería más, lo dice de esta forma. Si lo miramos esto en otras versiones, cómo lo tradujeron del griego, en otras versiones, por ejemplo, dice: Dios ya no esperará más, dice en otra versión. O en otra versión dice: el tiempo ha terminado. Esa es la idea. Dios dijo: basta, hasta aquí. Ya no vamos a alargar más esto. Este hecho comprueba que la estructura que nosotros hemos explicado de Apocalipsis es correcta. Porque nota que estamos en el capítulo 10 y estamos viendo que la historia está terminando y el tiempo ya se terminó. Pero estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis, y todo lo que queda por delante, ¿qué? Bueno, Apocalipsis no explica y dice: a partir de ahora, del capítulo 12, volvemos a contar la historia, pero desde el punto de vista de la tierra. No dice eso, lo tenemos que deducir nosotros. ¿Y cómo hemos llegado a esa deducción? Te digo esto porque cuando tú leas libros de estudios de Apocalipsis o escuches predicaciones, vas a ver que va a haber diferentes teorías. Yo os estoy compartiendo la que creo que tiene más fundamento después de haberlo estudiado en profundidad, porque si no, nos quedamos con muchas lagunas y cosas inexplicables. Si estamos viendo en el capítulo 10 que estamos llegando a la consumación de los tiempos, Cristo mismo dice: el tiempo ha terminado, hemos llegado al fin, hemos visto que Él se prepara para venir a tomar posesión de la tierra, hemos visto que todo se fue desarrollando y cumpliendo, vinieron las plagas, vinieron los juicios, todo ocurrió, parece que ya hemos llegado al fin, y si tú sigues leyendo en el capítulo 12 es como que volvemos a empezar.
empiezan otra vez a haber plagas, otra vez hay mártires en la tierra muriendo por causa del Evangelio. Y claro, ahí es donde mucha gente se perdía en Apocalipsis. Muchos iban leyendo en orden, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 11, capítulo 12, pues si parecía que en el capítulo 10 ya estábamos terminando, ¿cómo es que ahora no entendían? Entonces, ya contrastamos trompetas con copas y vimos que coincidían en qué cosas afectaban, en los detalles de los juicios. Entonces, la única explicación válida para poder entender y que esto tenga una lógica es que el mismo libro de Apocalipsis dice al principio, en el capítulo 4, que fue llevado al cielo Juan, y entonces nos cuenta las cosas como las ve desde el cielo. Pero después lo vemos en otro plano, lo estamos viendo explicándonos las cosas que ocurren en la tierra. Entonces, sin duda, es que Juan nos está explicando lo mismo, solo que ahora lo está viendo desde la perspectiva del mundo, a pie de tierra, desde la tierra. Cómo se vivió lo que nosotros ya hemos estado estudiando, lo que ocurría en los cielos, ahí estaban las causas, tenían un efecto en la tierra. Cómo se vivió en la tierra todo lo que nosotros ya hemos estado estudiando y viendo que ocurrían en los cielos. Entonces, son muchos detalles que nos llevan siempre a este punto. Por eso lo interpretamos así, no es porque se nos ha ocurrido de pronto. A mí me gusta, yo siempre busco la verdad, no quiero basarme en mi propio criterio porque a mí me parece. A mí me interesa saber cuál versión es la buena, cuál es la verdadera. Entonces, yo considero todas las versiones distintas de estos hechos. Considero todas las estructuras que se dan de cómo es el libro de Apocalipsis y sinceramente me encuentro con estructuras, con esas lagunas inexplicables que quedan ahí que no saben por qué. Simplemente dicen, bueno, no sabemos. Esto parece así, esto parece... Pero no, tenemos que tener alguna explicación. Y esta postura es la que sinceramente encuentro que tiene más argumento. Es la más lógica. Y no es simplemente imaginarlo así porque me parezca, sino que son muchísimos detalles que nos llevan siempre a este punto. Y todo toma forma, todo nos lleva a una explicación. Entonces, capítulo 12 al 16 son paralelos con lo que ya hemos visto. Con el capítulo 17 y 18 también tienen que ver con eso, solo que ahí se nos dedica un tiempo para hablar de la gran ramera, la Babilonia, pero hasta el capítulo 18, del 12 al 18, estaría comprendido dentro del mismo tiempo de lo que nosotros vimos del capítulo 4 hasta el capítulo 11, que todavía está por ver. Desde el arrebatamiento al milenio. Todo esto está cubierto por los sellos y las trompetas. La séptima trompeta y la séptima copa entendemos que es lo mismo desde la perspectiva de los cielos y desde la perspectiva de la tierra, nos llevan al fin de la tribulación. Entonces, si la séptima trompeta, esto está ocurriendo ahora, en el capítulo 11 vamos a verlo, y la séptima copa está en el capítulo 16, y ambos juicios nos llevan a un evento en común, que es el fin del tiempo de la tribulación. Entonces quiere decir que las dos historias son paralelas, porque nos están llevando al mismo punto, al mismo final, ¿entiendes? No hay dos finales. No es que al final de la séptima trompeta se acaba todo, y al final de la séptima copa se acaba otra vez todo. Dos finales, no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, es el único argumento lógico, hermanos. Lo demás nos confunde, nos deja sin respuestas, no podemos explicar el qué, nos quedamos ahí realmente confundidos y perdidos. Versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis. El tiempo ya no sería más, hemos leído, y dice el 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí tienes el detalle. Cuando se toque la séptima trompeta,
el tiempo de Dios quedará consumado. O sea, dicho de otra forma, llegaremos al fin. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es que a partir del capítulo 12 en adelante, otra vez ya se tocó la séptima trompeta? Pero otra vez estamos ahí ahora con la bestia, persiguiendo a cristianos, cayendo juicios sobre la bestia, aplicando el 666, los 2 testigos que vamos a leer aquí en este capítulo 11. No tiene sentido. Pues si ya hemos llegado al fin, se tocó la séptima trompeta. Sí. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la tierra lo que ocurrió. Dice aquí en este versículo 7, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué es eso del misterio de Dios? La palabra misterio significa algo escondido, algo secreto. Algo que estaba secreto, algo que estaba para nosotros desconocido, no sabíamos lo que era, tendrá un cumplimiento. Mira, esa idea la podemos encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Vamos a leer algunos textos en Romanos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, Pablo hablaba de cosas que se habían mantenido ocultas durante generaciones. Aquí dice el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora esas cosas han ido teniendo cumplimiento. Él está hablando la predicación de Jesucristo según esta revelación de ese misterio que estaba oculto. Claro, los antiguos, los que vivieron antes de Cristo, antes de la cruz, ellos tenían que imaginar cómo sería lo que ocurriría por los detalles que la Escritura les daba. Pero sin duda había muchas partes de lo que iba a ocurrir que para ellos eran misterios, no lo sabían. Lo mismo que para nosotros lo que ocurrirá en el tiempo que cuenta Apocalipsis. Tenemos muchos detalles, pero no sabemos todo. Hay cosas que siguen siendo para nosotros un misterio. Desconocemos exactamente, tenemos detalles para hacernos alguna idea, a veces una vaga idea. Recurriendo a los símiles que Juan utilizó para que nos tratemos de imaginar las cosas que estarán ocurriendo, pero es complicado. Un misterio es algo oculto, algo secreto, pero Dios tiene un tiempo para revelarnos esos misterios, esos secretos. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí Pablo vuelve a hablar de estas cosas ocultas que Dios ha querido revelárnoslas a nosotros. Dios nos ha revelado sus secretos, hermano. Todo el cumplimiento de la venida de Cristo, el nacimiento de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo, los siglos que llevamos como Iglesia predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra, las profecías que se han ido cumpliendo. En todo este tiempo Dios nos ha ido revelando sus secretos. Nos podemos considerar privilegiados. Hoy estamos estudiando profecía de las 70 semanas, el cumplimiento de los tiempos del fin. Si tú hablas con esto fuera de estos contextos cristianos de estudio bíblico, si tú hablas con alguien no creyente y le preguntas, oye, ¿tú sabes lo que es la profecía de las 70 semanas? Te va a decir, no. Puede ser alguien culto que ha leído, que entiende y te puede decir algo que sale en el libro de Daniel, pero no tienen revelación, no saben lo que significa, no tienen ese discernimiento en el Espíritu Santo que nosotros tenemos. Dios nos ha revelado
Si tú hablas con alguien del Evangelio de Jesucristo, de lo que significó que Él viniese al mundo y muriese en la cruz, la gente no lo entiende. Para ellos sigue siendo un misterio, algo oculto, algo que no entienden. La gente, si tú observas a las personas cuando llega Semana Santa, por ejemplo, incluso los que son religiosos, se vuelcan esa semana, la Semana Santa, se vuelcan en rituales, en tradiciones, que si hay procesiones, que si no podemos comer carne, que si tenemos que hacer esto, que si hacemos lo otro. Y festejan y celebran. Pero si tú hablas con cualquiera de ellos y les preguntas, esa imagen de ese Cristo que lleváis en procesión muriendo en la cruz, pregúntales, ¿por qué murió en la cruz Cristo? A ver qué te dicen. No sé si alguna vez lo has probado con personas que tienen conocimiento de todo esto. Pregúntales por qué murió Cristo. Yo lo he hecho a veces y te sorprenden las respuestas. Algunos simplemente no saben qué decirte. Bueno, no sé, porque los romanos lo acusaron falsamente, porque le tenían envidia, porque no sé qué. Te dan respuestas que algunos ni se lo pensaron nunca. ¿Por qué murió Cristo? Todo el mundo sabe que Cristo murió en una cruz, pero ¿por qué murió? Eso es lo que Pablo dice aquí. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según en su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así el tiempo se cumplió. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Todo esto, la gente no lo sabe, no sabe de qué está hablando. Ellos leen en la Biblia aquí lo que estamos leyendo nosotros y como si oyesen llover, no se enteran de nada. ¿Qué quiere decir todo eso? Es un libro extraño esto de la Biblia. No lo entienden. Nosotros lo entendemos porque tenemos el Espíritu Santo, porque Dios nos lo ha revelado. Aquí mismo en Efesios, si miras un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora vuelve otra vez a este tema de la revelación del misterio que Dios nos ha revelado, ¿no? Ahora dice, voy a explicarlo un poco más, dice Pablo. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, la gracia de Dios extendida a todo el mundo, no solo para el pueblo de Dios, los judíos. Esto eran misterios que el pueblo judío no entendía. Ahora, dice Pablo, ahora lo entendemos. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No te olvides que Pablo fue un fariseo, hijo de fariseos. Era fariseo hasta la médula. O sea que un gentil para él era un perro, era lo más despreciable. Jamás tener contacto con un gentil, él se contaminaba. Hablarle de la gracia de Dios a un gentil, olvídate, ni pensarlo. Pero eso también es parte del misterio, cómo un hombre puede cambiar de esta forma, ¿no? Versículo 9, y declarad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, quizás hay creyentes nuevecitos que llevan poco tiempo, en poco tiempo pueden ser incluso unos pocos años, que muchas de estas cosas todavía no las terminan de entender, poco a poco. Hay que empezar tomando la leche espiritual, después ya vendrá la carne, lo más sólido.
Después de muchos años seguimos aprendiendo cosas. O sea, Dios sigue revelándonos de sus misterios. Dios todavía nos está mostrando cosas. Esos misterios que aún están ocultos y que tendrán cumplimiento en este tiempo del fin, lo que Apocalipsis ahora nos está describiendo. Amós, profeta Amós, capítulo 3. Amós 3, 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no tenía ninguna obligación de revelarle a ningún hombre sus secretos. En ningún caso Dios tiene un compromiso con nosotros, los creyentes ahora en este siglo XXI, de revelarnos sus secretos. Si Dios nos revela sus secretos es porque Él quiere, porque nos ha hecho partícipes de lo suyo, nos ha involucrado en su obra. No solo somos sus esclavos, como estábamos viendo ayer en la vid verdadera, Cristo nos ha hecho partícipe de sus conocimientos acerca del Padre. Entonces Él dijo, ya no os llamaré más siervos, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he participado de todas estas cosas. El Señor nos ha revelado sus planes para el pueblo de Israel, para nosotros como iglesia, para la humanidad. Nos ha revelado lo que ocurrirá en el futuro. Bueno, eso es un privilegio. Saber las cosas antes de que ocurran es jugar con ventaja, y Dios nos las ha revelado a nosotros. Pero fíjate, me encanta esta expresión, cómo lo dice el versículo de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos ha revelado sus secretos. Un misterio es eso, aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Y solo puede llegarse a saber en este caso, por medio de una revelación divina. Si Dios no te lo revela, no te enteras, no sabes a qué se refería. Bueno, pues Dios nos revela esos misterios. Me vuelvo a Apocalipsis 10. El versículo 7 hemos leído, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, en ese tiempo el misterio de Dios se consumará, llegará a su fin, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo viviremos, hermanos, llegaremos a ese tiempo, lo veremos un día. Un día podremos comprobar todas esas cosas. El tiempo del fin se acerca. Poco a poco vamos llegando a ese momento. Poco a poco un día entenderemos, veremos. Versículo 8 y al versículo 11 es lo que nos queda de este capítulo 10. Leemos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La voz del cielo, recuerda, es la que le está dando instrucciones a Juan. O sea, Dios es quien le está diciendo a Juan, porque aquí la voz que oí del cielo, dice el versículo 8, esto nos lleva a lo que estudiamos días atrás,
que era la voz del Padre, la voz de Dios desde el cielo. La voz que oí del cielo, el Padre, y tenemos el otro personaje en escena que también identificamos como Jesucristo, el mensajero que tiene el libro en su mano, descrito como un ángel fuerte. Su rostro era como el sol, envuelto en una nube, con el arco iris alrededor. Todo eso ya lo estuvimos estudiando, vimos que este ángel es Cristo. Tiene el librito abierto en su mano. Los 7 sellos fueron rotos. El libro ya está abierto. La tierra es reclamada, le pertenece a Cristo por derecho. Recuerda que Juan está en la isla de Patmos. Lo digo por si a estas alturas alguien se olvidó ya. ¿Qué hace Juan aquí en todo esto? No, él está en la isla de Patmos. Está viendo una acción que para él ocurrirá. Han pasado casi 2000 años, todavía no ocurrió, o sea que tenían que pasar muchos años. Pero ahora le dicen a Juan, la voz del cielo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, cómelo tal. La pregunta es, ¿cómo puede Juan tomar parte en esta acción si él lo que está experimentando es una visión? No es real. Él está en la isla de Patmos. Solo que ha sido tomado, ha sido arrebatado, ha sido llevado a un estado espiritual en el que se le están mostrando cosas que ocurrirán más de 2000 años de la vida de Juan, desde que él muera. En la Biblia, los tipos y las figuras se asocian con el Antiguo Testamento y tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, esos tipos y figuras, por ejemplo, la palabra figura, que a veces nos aparece aquí en el griego, en el hebreo es semel y en griego es tipos, que eso nos suena. Cuando decimos es un tipo, bueno, figura en griego es tipos. Déjame que te muestre, ahora volvemos aquí a Apocalipsis, pero déjame, así te muestro un par de textos donde aparece esta palabra griega. Romanos 5:14. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa palabra figura se podría haber escrito como es tipo, porque en griego la palabra es tipos. Solo que ahí el traductor al castellano puso figura. Y dice que Adán es tipo del que había de venir. En el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo. Es una figura retórica. Cuando estudiamos hermenéutica hace ya meses, en la introducción a la hermenéutica, vimos esas figuras retóricas y explicamos que era un tipo. Dijimos que un tipo es algo que se nos explica en el Antiguo Testamento que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento, normalmente siempre en la persona de Cristo. Otro ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras, otra vez la palabra griega tipos, fue pues necesario que las figuras, que los tipos de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, o sea, tipo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, lo que está diciendo aquí en Hebreos, que las cosas que Dios mandó a veces construir o hacer aquí en la tierra, no eran otra cosa que un tipo del celestial. El santuario terrenal era un tipo del santuario celestial. La Jerusalén terrenal era un tipo, una figura de la ciudad celestial. O sea, no es que lo celestial se parece a lo de la tierra, no, es que lo de la tierra se hizo para ilustrarnos siguiendo parámetros, formas, medidas, principios de lo celestial. Un tipo.
No es que es lo mismo, es que es una representación. Cuando dice que Adán era tipo de Cristo, Adán no es Cristo, es un tipo. ¿Por qué tipo de Cristo Adán? Bueno, por enseñanzas que tienen aplicación. Por ejemplo, Adán fue el único hombre que durante un tiempo estuvo sin pecado. Cristo es el único hombre que ha vivido sin pecado. Adán tenía íntima y perfecta comunión con Dios. En el Edén caminaba al lado de Dios, estaba en su presencia, como Cristo. También hay los contras. Por el pecado de un hombre entró la muerte. Por la muerte de un hombre entró la vida. Todas esas cosas en contraste con Adán nos hablan de Adán como un tipo de Cristo. Hablamos de José como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Hay muchas cosas que se cumplieron en José que tuvieron un paralelismo en Cristo. Amado de su padre, odiado de sus hermanos, vendido por sus hermanos, conspiraron contra él para matarle, lo vendieron por unas monedas, fue conducido a las partes más bajas de Egipto, pero de ahí fue exaltado hasta el trono del rey, a la parte más alta. Cristo fue traído a las partes más bajas de la tierra, murió, pero resucitó y fue llevado otra vez a la diestra del trono de Dios en las alturas. Por eso hablamos de que José era un tipo de Cristo. El Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que hace uso de figuras y tipos. Los tipos o las figuras eran cosa del Antiguo Testamento, pero Apocalipsis rompe esa norma y Apocalipsis es el único que utiliza tipos o figuras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las 7 iglesias que vimos en capítulo 2 y 3 es el tipo de las 7 iglesias posteriores que habría a lo largo de toda la historia de la iglesia. Las 7 iglesias de Apocalipsis eran iglesias reales, existieran en aquel tiempo, estaban ubicadas en la zona de Asia, Turquía, toda esa zona de por ahí. Pero a la vez estaban tipificando, representaban la forma, las 7 formas que la iglesia iba a tener a través de los tiempos. Se habla de iglesia como todo el cuerpo de los redimidos, por eso podemos decir que es un tipo. No se puede dar el librito como si fuera un título de propiedad a los ancianos, a los seres vivientes, a los jinetes, a los redimidos que estamos ahí en su presencia, porque cada uno de esos grupos, ancianos, seres vivientes, jinetes, diferentes clases de ángeles, etcétera, etcétera, las multitudes que aparecen ahí, son grupos de entre los redimidos. Entonces no se les puede dar, por ejemplo, Cristo no puede decirle a los ancianos, os doy el librito, o a los seres vivientes, os doy el librito. No, porque ellos son grupos entre todos los redimidos. Cuando le dice Cristo a Juan, toma el libro, está abierto, él lo toma y le dice, cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí volvemos a tener un tipo, una figura, porque evidentemente, o sea, tú entiendes que esto no es literal. ¿Cómo se va a comer un libro, un rollo? No, estamos hablando de un tipo, una figura. Voy a tratar de ayudarte a entender un poco leyendo un par de textos en la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, lo que el libro abierto recuerda que representa el documento oficial que necesitaba ser abierto
para poder recuperar la tierra que se perdió por causa de la desobediencia del hombre. Por eso vimos que solamente Cristo tenía la autoridad de poder abrir cada uno de esos 7 sellos que abrían este documento, este libro. Ahora el libro está abierto. Legalmente ha habido un proceso que ha culminado. Es que Cristo ahora tiene derecho de reclamar otra vez lo que le pertenece, lo que Él ya pagó, un precio muy alto, su sangre en la cruz. Pero ahora le da este documento a Juan y le dice, cómelo. Un tipo no se lo va a comer literalmente, esto es una figura, representa algo. Entonces, el mismo Jesús dijo que los creyentes recibirían la tierra como herencia. Esto tiene un significado. Ahora cuando Cristo le está diciendo a Juan, cómelo. Efesios capítulo 1, vamos ampliando un poquito más la idea. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14. En Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos el Espíritu Santo. Es la seguridad que tenemos de esa herencia. Nota que en diferentes momentos habla de una herencia que se nos ha sido dada a nosotros. Hay una herencia que el Señor nos ha otorgado. Y en este versículo 14 culmina con la idea, explicándolo bien, que es las arras, el Espíritu Santo de nuestra herencia, es nuestra herencia. ¿Cuándo recibiremos esa herencia? Esa sería la pregunta que el propio Pablo responde ahí ya en el mismo versículo. ¿Cuándo recibiremos la herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida es algo que ya tenemos. Cristo ya lo ganó en la cruz. Ya tenemos la posesión adquirida. Ahora bien, aún no estamos disfrutándolo. Sigue siendo una herencia. La promesa es nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Espérate, que he abierto en el ordenador para leer otras versiones. Por ejemplo, en otra versión este versículo dice, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. ¿Notas? Del pueblo adquirido por Dios. Así lo dice otra versión. Voy a poner otra versión, a ver. Dice otra versión, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente. Espérate que me lo tapa la tablet, por eso voy así saliéndome de pantalla. Hasta que dice, cuando haya liberado totalmente a los que fueron escogidos por Él. Hasta. Es algo que nos sitúa en el futuro. Algo que tiene que tener un cumplimiento en el tiempo. Aún no hemos llegado a eso, pero nuestra herencia es poseer la tierra. Dios le dio la tierra a Adán, se la dio al hombre, pero el hombre perdió el control de la tierra cuando pecó y Satanás tomó el control. Cuando Cristo murió en la cruz, sometió bajo sus pies a todo principado y potestad, y el precio que Él paga en la cruz es el precio legalmente válido para recuperar lo que se había perdido. Ahora, la apertura del libro con 7 sellos es el documento oficial que sirve para autentificar eso. Y ahora ese documento oficial, Cristo le dice a Juan, cómelo. Será dulce en tu boca, amargo en tu vientre. Ahora vamos a tratar de ir explicando todo eso. Si lo digo así, a lo mejor lo entendemos mejor. Mira, heredar la tierra es dulce. Pero el proceso de la purificación para llegar
a entrar a la herencia es amargo. Estamos hablando de la gran tribulación, de los juicios. Cada vez que se rompía un sello ocurrían cosas. Cada vez que se tocaba una trompeta venían juicios sobre la tierra, o cuando se derramaban las copas. El fin es dulce. Saber que el cumplimiento, saber que heredaremos, sabemos que se recupera lo que se perdió es dulce, pero el proceso es amargo. En tu vientre es amargo. El vientre, para que entendamos, está hablando representa la carne. Siente amargura por las persecuciones, ese precio que hay que pagar para recuperar las cosas. Mira, si leemos en Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. Juan 16, versículo 1 y 2. Jesús decía a los creyentes, a nosotros: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ser creyente es algo dulce, pero este proceso que nos lleva hasta conseguir la herencia a veces puede resultar amargo en nuestra carne. El vientre representa la carne. En la boca, el libro es dulce. Creo que me estoy explicando, creo que me estáis entendiendo. Veo vuestras caras y os veo caras de estar entendiendo. Bueno, no os veo, me lo imaginé. Imaginé las caras así entendiendo, estáis entendiendo. Yo sí entiendo que hoy el estudio igual es un poco espeso. Hay días que nos metemos más en profundidad en temas más complejos. Perdonadme si algunos de vosotros lleváis menos años estudiando la Biblia, estáis menos habituados y estas cosas se atragantan un poco. Ay, no termino de entender, no termino de comprender. No te preocupes, paciencia, poco a poco, vamos avanzando. Hay hermanos que han estudiado conmigo ya 2 o 3 veces Apocalipsis y alguno me ha dicho, cada vez que lo estudiamos entiendo más cosas. No te preocupes, hasta que Cristo venga seguiremos estudiando muchas de estas cosas. Hacer la voluntad de Dios, su palabra, es dulce en nuestra boca. El proceso de lo que representa es la acción de la palabra en nuestra vida, a veces es amargo. Te muestro un par de textos más en la Biblia hablando de esto. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios en nuestra vida, ahí está hablando de la palabra, tu ley está en mi corazón. La voluntad de Dios, su palabra, es un deleite para mí, me ha agradado, dice. En el Salmo 19, versículo 10, Salmo 19, 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Está hablando de los juicios de Jehová, de la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. En el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad. Está hablando de la palabra de Dios. Y dice que son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. La palabra de Dios puede representarnos dulce en su boca, en nuestra boca. En el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bueno, pues eso es lo que le pareció a Juan cuando comió el librito. Le pareció dulce como la miel en su boca. No me pidáis que os explique bien algunos de los misterios que rodean estos pasajes, como lo que antes os estaba planteando. ¿Cómo puede ser que Juan, que está en la isla de Patmos,
y está viendo algo que ocurrirá 2000 años después, por decir algo, ¿cómo puede ser que él tome parte, que participe? La única explicación que tengo es la que os estoy mostrando, porque Juan se convierte en un tipo, una figura. O sea, no es real, igual que Adán no era Cristo, igual que José no era Cristo, igual que el tabernáculo del Antiguo Testamento no es el tabernáculo de los cielos, pero todo aquello era figuras, eran tipos, tenían un significado. Juan se convierte en esto aquí, ahora, en este instante. Él de alguna forma representa ahora a todos los creyentes. Los ancianos, los seres vivientes, no son los que reciben el librito porque ellos ya están ahí, ya fueron resucitados, ya fueron arrebatados y están participando todo esto, pero Juan está en la isla de Patmos. Él sigue siendo un creyente de antes de que estas cosas ocurran, de que antes que la iglesia sea arrebatada. Por eso Juan se convierte en parte de la escena. Repito, no me preguntéis cómo. Los milagros los hace Dios. Un milagro no tiene una explicación racional, entonces no me pidáis que os lo explique. Son los milagros que Dios hace. Ahora bien, el hecho de decir es que no lo entiendo, no me lo creo, bueno, tampoco es un argumento. Hay muchas cosas que no entendemos y las disfrutamos cada día, y aunque no las entendamos, están ahí ante nuestros ojos. En el libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión. La vamos a leer y vais a ver por qué la leemos, ¿no? Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 15, incluso los siguientes, pero leeremos solo hasta el 15 seguramente. En esta visión que Ezequiel tiene, recuerda que en los primeros capítulos, el capítulo 1, todo eso, vimos que la visión que Ezequiel está teniendo tiene que ver con Apocalipsis. Él también vio los seres vivientes. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, y me dijo, el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, aquel libro. Rollo es el formato libro en este tiempo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este libro que yo te doy. Y lo comí. Y mira la experiencia de Ezequiel, a ver si te suena de algo. Y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Fíjate qué paradoja. Porque toda la casa de Israel es dura, de frente obstinada y de corazón obstinado. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No era fácil para los profetas del Antiguo Testamento cumplir lo que Dios les encomendaba, Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen y dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Y me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí,
Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y continúa, el texto continúa. Habíamos leído en el capítulo 1 y nos dimos cuenta que Ezequiel está teniendo la misma visión de lo que Juan está teniendo. O sea, Ezequiel está participando en su apocalipsis particular. O sea, a Juan se le revela el apocalipsis, pero a Ezequiel ya también se le reveló. A Juan fue arrebatado y estuvo allí viendo en vivo lo del apocalipsis, pero no fue el único, Ezequiel también. ¿Por qué? Porque Ezequiel tenía que traer este mensaje al pueblo de Israel y Juan lo tenía que traer a la iglesia. ¿Entiendes? A ambos se les dijo, come el libro. El librito que Ezequiel está comiendo es el mismo que Juan está comiendo. ¿Te sorprende? A mí sí. Yo cuando leo estas cosas, la primera vez que las leí me sorprendía. Decía, ¡hola! ¡Wow! Me quedaba ahí flipando, ¿no? Como se dice, atónito. ¡Vaya! Y esto da mucho que pensar. Yo os lo dejo ahí, pero yo te digo que a día de hoy, después de haber estudiado esto horas y horas y horas y haber dado estos estudios múltiples veces, todavía tengo que tomarme mi tiempo para reflexionar sobre algunas de estas cosas y pensar y orar y dejar que el Espíritu trate con mi espíritu y me diga y me guíe y me lleve. Esa es la palabra de Dios. Es así de profunda, es así de grande. Es esa revelación de misterios, es todo lo que representa la palabra de Dios para nosotros. Es un alimento. En nuestra boca la palabra nos va a representar siempre el sabor dulce de la miel. En la práctica, recuerda que la palabra, ayer estábamos estudiándolo en la enseñanza de la vid verdadera, que la palabra nos limpia, poda. Cortar es una idea, si nos tienen que cortar aquí y allá, es fácil en pensar que eso puede ser amargo en nuestro vientre, en nuestra carne. Nos puede crear una sensación de malestar, pero es necesario. En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, Jeremías 15, 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, pues nota que ha habido más de uno en la Biblia que se comió las palabras. No se comían un libro ahí, literalmente a mordiscos ahí. No, esto quiere decir algo. Yo creo que todos estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer la palabra significa eso, recibir la palabra. Cuando la palabra llega al vientre, ¿qué significa? Cuando tú te comes el pan en tu boca, eso es recibir el pan. Cuando el pan llega a tu vientre, ¿qué significa eso? Digerirlo, hacer la digestión. Cuando la palabra entra en tu boca es como miel, la estás recibiendo. Cuando llega a tu vientre, la estás digeriendo, estás haciendo la digestión. Y a veces la palabra en nuestro vientre, en nuestra carne, recuerda, el vientre representa la carne, a veces se vuelve algo amargo, algo que es como una paradoja, una doble sensación, ¿no? Qué dulce esta palabra y ¡ay, qué amarga que es! Parece contradictorio. Bueno, ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas muchas veces. Estoy otra vez ahí en Apocalipsis 10 ya para terminar. Y él me dijo, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Comerse el libro, nota que todo esto tiene un porqué, tiene algo que ver, tiene una enseñanza. Comerse el libro, como en el caso de Ezequiel que hemos visto también, él comió el libro para llevar la palabra al pueblo de Israel. Ahora, para Juan,
comer este libro, es convertir a Juan como fue Ezequiel profeta para Israel. Juan es como se convierte en profeta para la Iglesia. Es necesario que profetices otra vez, Juan, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sin duda el Apocalipsis convierte a Juan en un profeta. Fue evangelista, escribió un evangelio, fue un pastor, un líder que escribió cartas a las iglesias, a los creyentes. Ahora Apocalipsis está convertido en un profeta, está escribiendo profecía para muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Imagínate cuántos creyentes hasta nuestro momento han estado leyendo Apocalipsis, han estado recibiendo esta palabra que se le dio a Juan. Dulce en su boca, amarga en su vientre, pero esa palabra ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy. Queridos, tenemos que dejarlo aquí. Os dejo hoy ahí con muchas cosas para reflexionar. Repito, si algo no lo entiendes, no tengas temor, no te preocupes. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacérmela. Si tengo respuestas, os las daré. Pero vamos poco a poco, vamos avanzando. Nos quedan muchas cosas por ver todavía aquí en Apocalipsis. Todavía no hemos llegado a la mitad del libro. Estamos justo hoy acabamos el capítulo 10. Apocalipsis tiene 22. Y nos quedan que ver muchas cosas. Desde la perspectiva de la tierra veremos mucho más de lo que ocurrió ahí. Y bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga guiando en los próximos días para seguir aprendiendo de todo esto. Se entendieron la profecía de las 70 semanas, se entendió lo que significa revelar misterios, se entendió cómo es que Juan entra a formar parte de una escena en la que él físicamente todavía no está porque aún no ha ocurrido. ¿Qué quiere decir eso de comerse un librito? Detrás de todas estas explicaciones sencillas que yo he dado, digo sencillas, a algunos les pueden resultar difíciles, pero quiero decir que detrás de todo eso hay mucho para reflexionar, para pensar, preguntas que surgen. Guárdalo todo en tu corazón. Como te decía ayer, llévatelo esta noche a tu cama y mañana por la mañana despiértate con esta palabra otra vez en tu vida y deja que esa palabra poderosa te vaya transformando, te vaya cambiando. No hay otra manera. Dios nos transforma utilizando su poderosa palabra, esa palabra que es como una espada de doble filo, esa espada que sale de la boca de Cristo. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Mañana es martes 16 de febrero, así que estaremos físicamente en la iglesia, en el local, y a las 7:30 estaremos ya allí y cantaremos unas alabanzas, y a las 8 en punto, si algunos no podéis venir físicamente, por cualquier causa, nos conectaremos en directo por Facebook para que podáis seguir el estudio de Hechos de los Apóstoles, porque continuamos con la historia de la Iglesia y en este primer gran tramo, un gran bloque, que es un estudio profundo del libro de Hechos, ahí estamos, si Dios nos lo permite. Os amo con el amor del Señor, estáis en mi corazón y en mis oraciones, y yo siento parte mía porque estamos viviendo esto que Dios nos ha encomendado y miramos al futuro y sabemos que nos esperan momentos difíciles, momentos gloriosos, momentos especiales según los planes que Dios tiene para nosotros, y somos compañeros de milicia. Vamos a estar ahí peleando hombro con hombro como lo hacemos ya hoy. Así que, queridos, si Dios lo permite, nos vemos mañana nuevamente. Hasta mañana.